Bueno, vamos a reempezar. Entonces, ya que tenemos un retraso longo, grande, yo quiero, lo que yo voy a hacer es, acordaros de la balsa de piedra y acordaros que eran 5 personas y un perro haciendo un viaje. Un viaje que no tenía una dirección específica, un viaje que iba saliendo la ruta por las emociones, un viaje que salió de un sitio y volvió al sitio. Y podemos pensar, cuando se hace el viaje para Ítaca, que la idea no es llegar a Ítaca, la idea es hacer el viaje para Ítaca. En algunos momentos en este viaje de la balsa y podréis sentir y por dónde va él y qué quiere él. Si sentís eso, es bueno, porque es mi idea. Si no lo sentís, es bueno también, porque no conseguí concretizar mi idea. Siempre que hacemos un viaje o que empezamos un viaje, por veces nos aparece un estímulo cualquiera que lo procesamos y queda como que marca de ese mismo viaje. El estímulo que me guió después de haber pensado el viaje fue algo que tenéis afixado aquí en la facultad y que lo sentí casi autorreferenciado, me recibió el miércoles por la noche cuando vine acá y lo sentí casi, si tuviera una estructura más psicótica, como un mensaje destinado a mí. Y está ahí un cartel que dice: ¿quién teme la filosofía? Y yo pensé, sí, pues mira, es esto. Para un viaje, para este viaje, el lema sería: ¿quién teme la filosofía? Por eso, como cualquier rotero de viaje y más, os pido perdón por anticipación si hago algún clivaje de mi self, porque voy a estar viendo en portugués, intentando hablar castellano. Por eso esto puede ser algo disonante. Cuando pensamos en crisis podemos coger las definiciones, es una palabra que viene del latín y que podremos decir que es la fase decisiva de una enfermedad, una alteración que adviene del curso de una enfermedad, un momento peligroso y decisivo, falta de trabajo, algo que no se sabe lo que es en Península, una situación difícil de un gobierno que lo obliga a recomponerse o a demitirse, algo que los gobiernos de la Península creo que no saben, y una rápida bajada de precios del volumen de producción o del dinero, de las rentas que las personas tienen. Podemos enfocar una situación de crisis a 2 niveles. Primero, una situación interna de la persona que va a llevar a un desequilibrio físico o emocional. Por ejemplo, una situación de enfermedad física que acabáis de escuchar, o enfermedad psicológica que en el simposio anterior habías escuchado también la intervención. O, en segundo lugar, una situación externa a la persona que va a provocar en ella una situación de desequilibrio físico o emocional. Por ejemplo, una situación de desempleo, de pérdida de trabajo. En cualquiera de los niveles, la relación de la persona con él mismo y con el medio, el medio envolvente, se modifica. La situación de crisis tiene entonces lugar cuando, confrontado con una nueva situación, la persona no consigue utilizar mecanismos adaptativos que había utilizado hasta ese momento con suceso. Si cogemos, por ejemplo, la perspectiva de Hobbes, encontramos 2 tipos de situación de crisis. Una crisis de desarrollo, que está relacionada con las modificaciones que implican los procesos de desarrollo psicológico, biológico y social, y que pueden tener implicaciones positivas. Por ejemplo, la entrada en el mercado de trabajo, el casamiento, una mudanza de trabajo, el nacimiento de hijos, por ahí. Estas crisis están asociadas con
el proceso de cambio, de modificación, y con el hecho de la persona vivenciar la nueva situación, como algo amenazador, como una perspectiva de amenaza de esa nueva situación. Otro tipo de crisis serían las crisis accidentales. Estas no serían previsibles y no tienen implicaciones positivas. Y entendamos aquí el positivo como algo que es adaptativo para la persona, ¿vale? Os propongo que siempre que yo hable en positivo, no hagan ninguna relación a cosas de la psicología positiva o por ahí. No es por ahí que voy, de todo, voy por otro lado. Por eso positivo en el sentido del proceso adaptativo, del proceso de bienestar de la persona. Estas crisis entonces no tienen ese tipo de implicaciones. Por ejemplo, podemos pensar en situaciones de guerra, en catástrofes naturales, en ataques terroristas, en situaciones de tortura, situaciones de violencia física o psicológica, situaciones de violencia sexual, enfermedad física, el conocimiento de un diagnóstico de una enfermedad grave o incurable. Esos factores provocan situaciones de crisis en el propio y en los otros que le son para él relevante. Esas situaciones implican una vivencia, un sentir de que se va a perder algo. Perder es un perder por muerte de una persona afectivamente importante, el perder la libertad de acción por traumatismo que es resultante de lo que pasó, el perder el sentimiento de control y la propia confianza en su cuerpo, la pérdida de autonomía, de habitación, por ahí. O sea, también el perder el empleo, que en este momento es un hecho que afecta al 17,5% de la población de Portugal y 25% de la población de España, esta situación tendría como consecuencia una desvalorización del propio, una inhibición de la acción, el quedarse isolado, la idea de que es inútil, la idea de que la situación es inmutable, o sea, no se cambia, el desespero y el suicidio. Como dice Thomas Carlyle, un ensayista inglés del siglo XIX, un hombre deseoso de trabajar y que no consigue encontrar trabajo, tal vez sea el espectáculo más triste que la desigualdad enseña al cimo de la tierra. Podemos encontrar una relación entre la depresión, la ansiedad y las desigualdades sociales. Si pensamos en el aumento de medicación antidepresiva y ansiolítica en Portugal, en el año de 2012 fueron prescritos 238 cajas de ansiolíticos antidepresivos y sedativos, 238 cajas para jóvenes entre los 12 y 19 años. Y si pensamos también en el número elevadísimo, el aumento del número de suicidios que están ocurriendo en España y que están relacionados con los desalojos, encontramos en esos dos aspectos datos empíricos que refuerzan la tendencia de esta situación de desigualdad social relacionada con depresión y ansiedad en la península ibérica. Las desigualdades económicas, influenciando la persona y determinando sus sistemas relacionales, son uno de los factores clave para que surja la situación de crisis. Nos dice Marshall Chalmers, la pobreza no se reduce a una determinada pequeña cantidad de cosas, ni a una simple relación entre los medios y los fines. Es, encima de todo, una relación entre personas. La pobreza es un estatuto social y tiene crecido como una distinción discriminatoria entre las clases. La Task Force of Disaster and Crisis Psychology, que es un grupo que existe en EFPA, en la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, en su relatorio dice: en todas esas situaciones, reportando a situaciones de crisis, la vida y el sistema de creencias del sobreviviente son transformadas y algunas veces destruidas. Esto me recuerda un poeta de lengua castellana llamado Blas de Otero, que dice: si he sufrido la sed, el hambre, todo, lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra.
Pensamos que será importante hablar sobre el proceso que lleva a la persona en esta situación. Kaplan nos habla de la persona como en una situación de crisis, como una vivencia o una pérdida de control que intenta a través del aumento de la activación encontrar mecanismos adaptativos de respuesta. En un segundo momento, el estrés causado por el aumento, por la subida de la activación, lleva a que haya un aumento de dificultades de que la persona se organice y de encontrar mecanismos adaptativos en su repertorio de mecanismos. Aún así, sigue desarrollando esfuerzos en ese sentido, lo que va limitando a la persona físicamente y psicológicamente, o sea, se va desgastando en esa búsqueda. En un tercer momento, la persona intenta de nuevo encontrar nuevos mecanismos adaptativos externos en el medio, por ejemplo, recursos situacionales o en sí mismo, a través de aspectos relacionados con los procesos, con las formas educativas o respuestas anteriores, o sea, respuestas que haya aprendido anteriormente y que intente en aquel momento poner a su disposición. Perdón, ya está clivando el self, creo. En un cuarto momento, tenemos una vivencia de un sentir de frustración y el estrés continuado va subiendo y la persona va intentando solucionar el problema y va implicando una gran desorganización interna en la persona. Si esta reacción disfuncional se mantiene para allá de la respuesta a la situación y de la presencia de esta situación, entonces podemos hablar en patología o en psicopatología. La psicopatología, esto es, la crisis del ser, surgiría en aquello que Edgar Morin llamó la desmesura demencial, a que los griegos llamaban ibris. Las pulsiones destruidoras de la ibris son controladas por los normativos sociales, educacionales y culturales. Aún así, situaciones que la persona siente como atentados así, pueden hacer surgir una respuesta de la ibris. Segundo Morin, la ibris se desencadena cuando hay simultáneamente ausencia de tres reguladores. El del mundo externo, en que el principio de la realidad resiste al principio del deseo, el de la racionalidad propiamente mental, o la social o cultural, que instituye barreras y tabús a la agresividad y a la violencia. Con cuanto los reguladores pueden fallar, permitiendo llevando a que con el quebrar de estas reglas, la ibris aparezca con toda su violencia, que culminan en una barbarie extrema, juntando entre, por un lado, la invasión de las fuerzas pulsionales de mentes y, por otro, su racionalización, una doctrina, y por fin su activación por intermedio del poder armado de un Estado. O sea, hay como que un emergir de la ibris, un emergir del proceso demencial y que aparece de dentro para afuera y de fuera para adentro después. En la perspectiva de Morin, toda la barbarie está asociada a los movimientos de Homo faber y de Homo económicos. Para intentar definir esto, inició con Homo sapiens, que sería el animal dotado de razón. El Homo faber utiliza la razón para fabricar utensilios y desarrollar técnicas. En la perspectiva de Hannah Arendt, el Homo faber estaría condenado a producir siempre más, ya que cada producción se hacía un nuevo medio para otra y no se extinguía en sí propio, no era un fin en sí mismo. Así, defiende Hannah Arendt que el Homo faber va a crear una esfera pública en el mercado de cambios, de interacción, de comercio, donde él puede exhibir los productos de sus manos y recibir la estima que merece. O sea, y vean esto, que es fundamental que lo pensemos,
en este momento de la península ibérica y del estado de las personas. La recompensa, la autoestima, viene por el reconocimiento externo cuando yo cambio lo que sé hacer y vendo, entendiendo el vender aquí en su sentido más lato, vendo aquello que hago. Con base en esta idea, podemos pensar que dejando de ser homo faber, esto es, dejando de producir, la única forma de procurar estima y reconocimiento por los otros es a través de la concentración económica y de la ostentación del poder, cosa que creo que conocéis aquí, un señor que se llama Bárcenas, me parece que es algo así. Podríamos encontrar aquí una base para pensar la envidia, por ejemplo. El Homo económicos desarrolla la utilidad y el interés aplicado a la razón. Sería entonces a partir de la producción, concentración, ostentación, envidia, que podríamos encontrar un fértil terreno para que surgiera la psicopatología. Como ejemplo de esto, déjenme visitar un romancista de lengua castellana llamado Lázaro Covadlo. Angustia, sí. Angustia, sí, angustia. Claro que vosotros, los humanos, pretendéis eludirla, procurando refugio en el inmediato, como si la existencia fuera apenas una sucesión de inmediatos. Buscáis amparo, buscáis apoyo en lo que es efímero, en los objetos que no trascienden más lejos de su imposibilidad de ser libres, de elegir como creéis que elegéis vosotros, los humanos. Pero vuestra supuesta elección es solamente un sueño. Estáis condicionados, estáis programados. ¿Lo sabéis? Y pensáis que tener este bonito coche descapotable con tracción a 4 ruedas, con un motor de 14 cilindros en V, que pueda hacerte alcanzar los 420 kilómetros horas, te va a satisfacer de una vez y para siempre tus deseos de felicidad total? Consigues por accidente, no ves que quieres hacerte importante con ese coche inmenso, solamente para atraer la mirada de los otros, con que este deseo tuyo vas a apoyar mis afirmaciones. Os aconsejo este libro, es una cosa deliciosa, se llama Las criaturas de la noche. Y no os digo más porque es muy interesante los diálogos que hay. Estoy de acuerdo con Edgar Morin cuando afirma, además, la racionalidad se transforma en su contrario cuando degenera en racionalización. La abstracción, la pérdida del contexto, la transformación de una teoría en doctrina blindada, la transformación de la idea maestra, todo esto conduce a la racionalización ideológica delirante. El desconocimiento de los límites de la lógica y de la propia razón conducen a la forma fría de la locura de la hipercoherencia, de la sobrecoherencia. La racionalización es una forma de delirio que se opone al delirio de la incoherencia, pero más difícil de descubrir. Así, el Homo demasiado sapiens se tornaba ipso facto Homo demens. Podemos considerar que lo que liga el Homo sapiens al Homo demens es la emoción. Sobre la emoción, y por ser 8 de marzo, me recuerdo un cantante andaluz, creo, Carlos Cano, ¿es andaluz? Que dice algo así: las mujeres son la clave de las emociones. Si hubiera una frontera de la emoción, seguro que el guarda que la abría y la cerraba sería una mujer. Esto creo que en el día de hoy tiene más cabimiento que siempre, pero creo que cabe siempre. Para abordar las emociones utilizamos el modelo SPARS, de Sistema de Representación Esquemático Proposicional, Analógico y Asociativo, que es un modelo que fue preconizado por Mick Power y Tim Daglish. Las emociones serían una resultante del procesamiento en varios niveles y existiría una influencia
en los registros conscientes y no conscientes de los diferentes niveles de información contenidas en las emociones. Los niveles de esta información serían las creencias, que utilizarían una representación proposicional. Los modelos esquemáticos de representación que pertenecen a un nivel más elevado que el anterior y que contienen las representaciones de características más elaboradas del self y del mundo, y de otros que son aquí operando a un nivel asociativo. En esta perspectiva, las representaciones, sean los contenidos, sean las formas, sean los procesos que con ellas y sobre ellas van a actuar, son nucleares. Podemos distinguir la existencia de 4 niveles de representación mental con un grado de complejidad creciente. Un primer nivel, un nivel de representación analógica, que contendría las informaciones que vienen de los sentidos. Así, sería un tipo de información relacionada con cada uno de los registros sensoriales, sin que hubiera ninguna regla combinatoria entre ellos. La resultante de ese nivel podría ser representada en cualquier uno de los tres niveles de representación. Un segundo nivel, un nivel asociativo, que estaría relacionado con los procesos automáticos. Un tercer nivel, un nivel de representación proposicional, que sería constituido por los contenidos y las relaciones de las ideas, las creencias y los conceptos. Sería un tipo de información más concreta, representada por un lenguaje no específico, pero con posibilidades de ser traducido en un lenguaje natural. Así, en ese nivel iba a permitir una representación mental en un lenguaje no particular. Hay aquí un problema pasible, porque los contenidos, y podríamos también encontrar aquí los contenidos de ideas, y aquí ya en un lenguaje accesible a la persona. Un cuarto nivel, un nivel de representación de modelos esquemáticos. Ese nivel sería la composición, o lo compondrían representaciones de abstracciones sobre la persona, los otros y el mundo, y serían apenas parcialmente traducibles en lenguaje natural. Así, las informaciones en este modelo serían más abstractas. En la perspectiva de este modelo, las representaciones esquemáticas se sitúan en la memoria de largo plazo y serían activadas cuando aparecía información semejante, lo que permitiría la construcción de un modelo de la situación actual que iba a englobar la información proposicional o la información analógica. Consideran también que las representaciones en la memoria podrían contener 3 niveles de representación, lo que podría llevar a que estas, siendo 3 niveles, podrían ser entre sí contradictorias. Así, este nivel integraría de una forma flexible y dinámica las informaciones que permitirían representar los modelos mentales. Esa noción de modelos mentales fue introducida por Johnson Laird y es importante para entender esto. A través de la evaluación de los estímulos internos y estímulos externos, serían en el nivel de representaciones esquemáticas que se situaría una de las vías de formación de las emociones. El núcleo de este modelo, otro aspecto aquí, aparece también con podremos considerar el núcleo del modelo la relación entre modelos esquemáticos y los objetivos de la persona. En este modelo se consideró que los procesos de evaluación de las emociones eran hechos en función de los objetivos de la persona. Por su vez, estarían relacionados con los esquemas de self, de los otros y del medio. Déjenme revisitar Kovadlo. ¿Qué sintió Vítor Tarcisio de la primera vez que tuvo una mujer de verdad en la cama? No estuvo mal, pero los actos vividos jamás poseen la calidad de los actos imaginados, porque no hay ningún acto objetivo que consiga llegar tan lejos como los fabricados por una profunda imaginación. La tristeza sería como desencadenante, como lo que provocaba una evaluación en el sentido de perder a alguien o algo que sea valorizado por la persona, o de fallar el objetivo a que la persona se propuso.
la pierda o la falla podrían ser evaluados como algo que ocurre ahora o que es previsible que venga a ocurrir, que venga a acontecer, a pasar. Por ejemplo, nos dice una poetisa de lengua castellana, Alfonsina Storni, que tiene una historia con un final dramático: en una noche triste, cuando no me quieras, secaré los ojos y miré a bogar por los mares negros que tiene la muerte para nunca más. Pasa para adelante. Infelizmente, esto le pasó verdaderamente a Alfonsina. Este modelo SPAS considera también de extrema importancia para el proceso emocional el papel de la inhibición y de la facilitación. La inhibición emocional o la facilitación irían llevar a que aspectos internos de la persona, el equilibrio del sistema nervioso, y los aspectos externos, los factores culturales. Los dos procesos se relacionarían también con los objetivos y las estrategias de la persona. Déjenme buscar un ejemplo en la balsa de piedra de Saramago. ¿Cuántas veces para mudar de vida necesitamos de una vida entera? Pensamos tanto, tomamos forma y excitamos. Y pensamos. Después volvemos al principio. Volvemos a pensar, a pensar, a pensar. Nos deslocamos en los carriles del tiempo con un movimiento circular. Como los pequeños remolinos de viento que pasan por los campos levantando polvo. Hojas secas, insignificantes, que para más no le llegan las fuerzas. Bien mejor sería que viviéramos en tierra de tufones. El aspecto de la inhibición emocional podría acontecer en varios momentos, desde los momentos más precoces, más atrás, más primarios, hasta la respuesta emocional. La inhibición podría ser en el sentido de un afastamiento, de que se afastara temporariamente la emoción del self o que se relacionara con una segunda vía de emergencia emocional. Vamos aquí. La facilitación sería también manifestar la emergencia emocional cuando hubiera un refuerzo cultural o hubiera, si queremos, se juntaran otras emociones a emociones más básicas y se juntaran otras para construir emociones complejas. En este modelo, los esquemas tienen un papel nuclear. Eso ya hablé. Los esquemas fueron considerados por Beck y otros autores como padrones cognitivos relativamente estables que forman la base para la regularidad de las interpretaciones de un conjunto particular de situaciones. Los esquemas están íntimamente relacionados con el procesamiento de información y tienen en este un papel nuclear. Esta influencia se hace sentir en el procesamiento de información que viene del exterior y a través del papel de la percepción y en los procesos de memoria, desde el proceso de codificación hasta el proceso de evocación. Podemos así entender los esquemas como estructuras cognitivas estables que, funcionando como organizador de las experiencias externas de la persona, estarían relacionados con los procesos de codificación, evaluación, interpretación y respuestas de la persona cuando confrontado con una ocurrencia fuera de sí. Los esquemas serían los responsables por la representación de sí, del mundo, y cuando fueran disfuncionales, como pasa en la depresión, las dos, la representación de sí y la representación del mundo, estarían entonces alteradas. Podemos ilustrar esas representaciones con una pequeña parte de un lindísimo poema que se llama La aurora de Nueva York, de García Lorca. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insones, como recién salidas de un naufragio de sangre. Creo que ilustra bien este procesamiento de información y cómo los esquemas internos lo van balizando. Podemos considerar que los esquemas en la depresión
tienen las siguientes características. Serían dirigidos por los aspectos negativos del self, serían idiosincráticos, integrarían objetivos que no son alcanzables, con actitudes disfuncionales y, por consecuencia, iban a hacer un bias, y este no lo sé. ¿Cómo se dice en castellano? O sea, cuando para ir de aquí a allá hago así. Un rodeo, gracias. Un rodeo al procesamiento de información. Y serían de gran rigidez, o sea, no flexibles, y eran aceptados por la persona de una forma incuestionable, o sea, algo que es de irreductible a la lógica a la lógica aristotélica, que es la lógica que nosotros utilizamos. Nosotros, cuando hablo aquí en nosotros, hablo en estructuras que no están en formación sintomatológica. Los contenidos de los esquemas de la depresión tenían como denominador común el hecho de que fueran negativos y disfuncionales. Serían representaciones negativas de sí y del mundo, creencias particulares sobre un self negativo y devalorado, actitudes disfuncionales, abstracciones y hipótesis condicionales de valencia negativa acerca de valencia negativa sobre el self y sobre el medio envolvente. El papel de los esquemas en el procesamiento de información en la persona deprimida lo podemos ver a tres niveles. Un nivel estructural, nuclear, para que haya el procesamiento de información, que sería constituido por los esquemas que se relacionan con la visión de sí, del mundo y del futuro, que nos lleva derechos a la tríada cognitiva de Beck. Un nivel operacional, que sería controlado por la activación de un esquema primario de pérdida, y que este esquema sería ser hipervalente, o sea, sería un esquema que siempre sería activado en primera línea. Y un nivel de conceptualización que contiene aspectos relacionados con el pensamiento negativo, principalmente con las transformaciones negativas de la información. Las alteraciones del procesamiento de información en el deprimido estarían íntimamente relacionadas con la representación de aspectos negativos del self, que llevaría a un proceso de selección de los aspectos negativos y, por consecuencia, a una respuesta en el mismo registro. Implicarían distorsiones cognitivas, que son una de las características de marca de la depresión. Consideramos importante referir la noción de estructura de esquemas en la depresión, en que encontramos la depresión estaría asociada a esquemas muy primitivos de pérdida y que llevaría a la activación de otros esquemas. En el deprimido serían observable una organización cognitiva que se basaba en los esquemas más primitivos y que se caracterizaba por esquemas cognitivo-conceptual, afectivo, fisiológico, comportamental y motivacional. Estos 5 esquemas relacionados con el automatismo que caracteriza los esquemas primitivos irían a imposibilitar la modificación de una visión negativa del self y del mundo en la persona deprimida. Decía Miguel Hernández: ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Como ya referimos, en la depresión existiría preferencialmente una alteración de la información autorreferente. Así, pensamos ser importante referir su representación y su función. Esos aspectos nos llevan a la noción de esquemas de self. Un esquema depresivo del self sería una organización cognitiva constituida por representaciones en la memoria semántica de autodescripciones o autoatribuciones. Cuando un elemento de esas representaciones es activado, desencadena la activación de otros. Esta interrelación entre elementos llevaría a la persona a mantener el proceso de autoevaluación en un registro consciente, aun cuando las condiciones que desencadenan este proceso ya tuvieran parado. O sea, se mantiene
Y si os recordáis atrás, cuando se mantiene la situación, cuando se mantiene la simulación de crisis o de una dada situación después de pasar la situación, tenemos entonces la respuesta psicopatológica. Podemos referir a algunas características de los esquemas del self. La complejidad y la influencia de los esquemas del self bajaban del núcleo para la periferia. Había una relación directamente proporcional entre el acceder a un esquema del self y la sensibilidad en la información. Voy a intentar ilustrar esto pidiendo apoyo a Saramago. No falta por ahí, nunca faltó, quien afirme que los poetas verdaderamente no son indispensables. Y yo pregunto lo que sería de todos nosotros si no viniera la poesía a ayudarnos a comprender cómo tan poca claridad tienen las cosas a que llamamos claras. Los esquemas del self presentarían diferentes grados de eficacia y ambigüedad, serían ambiguos. Déjeme ir con Saramago otra vez. La barca de piedra está ahí, la barca de piedra está ahí, es la barca, no es la balsa de esta vez. La barca de piedra está allí y la proa es alta y tiene una punta, como en la primera noche. Pedro Ors, que era el de acá, no extraña. Cada uno de nosotros ve el mundo con los ojos que tiene, y los ojos ven lo que quieren. Los ojos hacen la diversidad del mundo y fabrican las maravillas, aunque sean de piedra y de altas proas, aunque sean de ilusión. Los esquemas revelarían representaciones de la relación con los otros. Y seguimos con Saramago. Viejo galego o portugueses, que estudo la misma galeguice y portuguesice, no tengo traducción, no sabe nada de eso. Déjenme decir solamente eso que ilustra mejor esta comprensión. En Portugal, cuando se habla mal, se dice, pareces un gallego hablando. Por eso, esta galeguice es algo así de decir cosas. Déjenme volver acá. Viejos gallegos o portugueses, que estudio la misma galeguice y portuguesice, no saben nada de estas cosas, pero por alguna razón inexplicable fueron capaces de decir, de aquí no salgo. Van ustedes si tienen miedo. Y eso no significa que ellos sean supremamente corajosos. Solamente que en este momento de la vida han llegado a la comprensión del valor y del miedo, de que el valor y el miedo son simplemente los dos platos que oscilan de una, ¿cómo se llama? Lo que sirve para pesar. Balanza. Gracias. Esta era obvia. De una balanza que tiene un fiel que se mantiene fixo y que está fixo porque está paralizado por el espanto de la inútil invención de las emociones y de los sentires. Los esquemas del self que se relacionan con el procesamiento de información interna son de una forma diversificada y flexible, serían aún más fuertes de los que se constituyen con base en un procesamiento rígido de la información externa. O sea, había una mayor flexibilidad en los esquemas que están relacionados con la información interna de la persona. Déjenme volver. Le pareció a Pedro Ors, cuando entró en el coche, que el perro había hecho un ruido bajito. Pero a lo mejor fue su alucinación, de las tantas que nos ocurren cuando queremos mucho una cosa. El sabio cuerpo tiene piedad de nosotros y va a simular en sí propio la satisfacción de los deseos. El sueño es eso. ¿Qué pensáis vosotros? Los esquemas podrían representar el self en tiempos distintos y con bases en perspectivas actuales o en previsiones. La importancia, nos dice aún Saramago, la importancia de los asuntos es variable. Puede ser el punto de vista, puede ser el humor del momento, puede ser la simpatía personal, la objetividad del narrador. Es una invención moderna. Basta ver que Dios, nuestro Señor, la quiso en su libro.
Perdón. Que ni Dios nuestro Señor la quiso en su libro, perdón. Por eso, su libro nos permite todas las interpretaciones. Podemos considerar tres funciones en el self. La información negativa relacionada con el self sería más eficaz y presentaría una mayor facilidad en el procesamiento de información, en el procesamiento y evocación de información. Nos dice Saramago, el mundo está lleno de coincidencias y si una cosa no coincide con la otra que le esté cercana, no vamos a negar por eso la coincidencia. Solamente quiere decir que la cosa coincidente no la estamos viendo. La evaluación negativa de las realizaciones de la persona implicaría una baja autoestima y los esquemas negativos del self iban a controlar todos los momentos, de todos los instantes del procesamiento de información. Nos dice Saramago, se siente el miedo que va creciendo como una negra sombra. El pánico es una inundación buscando los puntos flacos del dique y que va quemando toda la rueda, el enroscamiento, todo lo que encaja profundamente. Otro factor importante para la vulnerabilidad, para la depresión, sería la existencia de esquemas disfuncionales construidos en periodos muy precoces de la vida de la persona que quedarían inactivos. En la edad adulta, una dada ocurrencia podría reactivar ese esquema, iniciando así un proceso de depresión. La noción de esquema precoz desadaptativo fue preconizada por Jung y que nos dice estos esquemas, que serían creencias inflexibles, posibilitarían la interacción con el medio y tendrían su origen en la vivencia del niño en la relación con las figuras cuidadoras. Estos esquemas, aún desadaptados en otros contextos, podrían ser funcionales en algunos contextos, adaptados en su origen en el contexto familiar. Uno de los ejemplos claros aquí es que hay familias, por ejemplo, que se besan por la mañana, por la noche, todos los miembros de la familia. Hay otras en que nunca, en el cumpleaños o algo, por ejemplo. Si miramos a una con las gafas de la otra, vemos disfunción en cada uno de los casos. Es fundamental que cuando vemos disfunción, y esto nos lleva a algo que me parece fundamental, la psicopatología no puede tener una lectura universal. Y esto es un núcleo que me parece fundamental que no pierdan de vista en ningún momento. Los esquemas podrían después quedar inhibidos y en la vida adulta aparecía entonces porque algo los despertaba y ellos aparecían. Nos dice Mohandas Gandhi, que fue un líder espiritual indiano del siglo XIX, principio del siglo XX, nuestras enfermedades son los resultados no solamente de nuestros actos, pero también de nuestros pensares. La manutención de los esquemas en la persona adulta se puede relacionar con la reducción de conflictos en el procesamiento de información. Los esquemas serían también implicaciones en los modelos de relaciones interpersonales. Nos dice Mario Zuckermeier, que es un poeta de lengua portuguesa, y traducir poesía es complicado. Yo no soy yo, ni soy el otro, soy algo de intermedio. Soy un pilar del puente del tedio, del aburrimiento, que va de mí para el otro. Jung consideró la existencia de 4 experiencias precoces que se relacionan con la formación de esquemas desadaptativos. Una que estaba relacionada con la baja cualidad en el suplir de las necesidades del niño, la otra con la ocurrencia de hechos que conducían a un proceso traumático en el niño, la tercera con la relación con las figuras cuidadoras, que sería privada del desarrollo de los procesos de autonomía y el establecer de límites adecuados. El cuarto, el niño haría un proceso selectivo de identificación con una de las figuras parentales, manteniendo el comportamiento de esa figura o, por oposición, cogiendo el papel opuesto de oposición. Jung dividió los 16 esquemas desadaptativos precoces en 6 dominios
instabilidad, separación, enfraquecimiento de autonomía, indeseabilidad, reducción de autoexpresión, reducción de gratificación y fraqueza de los límites. Si no, me echan, por eso vamos a andar un poco más rápido. Un trabajo que hicimos en que evaluamos deprimidos, personas con diagnóstico de depresión mayor, personas con perturbación con diagnóstico de ansiedad y personas sin patología, con varias cosas, pero para lo que interesa aquí ahora, el cuestionario de esquemas, que fue preconizado por Jung, y podéis ver acá, tenemos deprimidos en una primera evaluación y deprimidos en una segunda evaluación. Lo que hicimos son el mismo grupo, 2 momentos, 3 meses de intervalo, 3 meses después, y lo que pasó aquí es que este grupo tiene una severidad de depresión evaluada por el BDI abajo de este, significativamente abajo de este. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es que todos estos esquemas, el miedo de perder el control, autosacrificio, pérdida emocional, isolamiento social, rigidez del padrón, déficit de autocontrol, inhibición emocional, son sensibles a la severidad de depresión. Y esto es importante aquí porque nos enseña, por un lado, que hay esquemas desadaptativos que son sensibles a la severidad de depresión y otros que no son. Si comparamos, por ejemplo, los deprimidos con pánicos y sin patología, vemos que también hay aquí algunos esquemas que se diferencian entre los 3 grupos y que son característicos de la depresión. Y esto nos lleva, por ejemplo, la culpa, aquí, la culpa es algo importante en el proceso de depresión, por ejemplo, juntamente con la repulsa, como el asco. El asco dirigido al self es otro aspecto fundamental en la depresión. Y vamos hablando mucho en la tristeza, vamos hablando algunas veces en la culpa, y el asco, cuando autodirigido al mecanismo del self de la persona, es un eje fundamental de pensar la propia depresión. La depresión tiene efecto en los varios procesos de memoria, y en las memorias autobiográficas podemos ver ¿cómo se llamaba? Sí. No es atajo, es más como, no es X, no es rodeo, es algo, si yo escucho una cosa, pero cambio el sentido de la cosa. Distorsión, muchas gracias. O sea, podemos ver una distorsión positiva en las memorias evocadas. Esto nos lleva aquí muy rápido a una cosa que es una distinción entre memorias categóricas o generales y memorias alargadas o específicas, siendo que las categóricas o generales implican la descripción de un nivel intermedio que implica una menor búsqueda en la memoria y pueden estar asociadas con una falla en el sistema de supervisión atencional. Y las memorias alargadas específicas que le dan principal énfasis a la originalidad y van a dejar de caer la temporalidad. Tienen que ver con trazos, tienen que ver con líneas más individualizadas, son memorias más antiguas y aparecen cuando están asociadas con respuestas a interpretaciones emocionales. Están asociadas a una búsqueda más diferenciada del material de la memoria de la persona. Un trabajo seguimiento del otro trabajo, nosotros usamos una tarea de memorias autobiográficas, memorias referenciadas al self, y lo que encontramos, por ejemplo, los deprimidos tienen un número significativamente superior de memorias categóricas en relación a memorias específicas. Vemos que en el grupo de pánico tiene memorias específicas, no significativamente arriba, pero tiene memorias específicas más que memorias categóricas, y curiosamente el grupo sin patología equilibra las dos. O sea, podemos encontrar aquí, y no tengo tiempo para discutir más esto, pero podemos encontrar aquí, si aquí es claro
y la literatura va en ese sentido, aquí no es tan claro. Lo que nos puede llevar es alguna necesidad de, si queremos, de una búsqueda más para atrás, con una repercusión emocional más de las palabras estímulo que llevaron aquí a los ansiosos a subir más en las memorias específicas. Después aquí podemos pensar, no podemos pensar, o sea, y esta relación entre la memoria y lo que es las valencias emocionales que son codificadas por la persona, y esta mayor evocación de memorias categóricas, podemos afirmar entonces que estamos confrontándonos con una limitación estructural de la persona con depresión, mucho más que la búsqueda de un efecto que la memoria sea afectada solamente por el estado de humor. O sea, hay algo más que solamente momentáneo, que solamente del estado de humor de aquella persona. Nos dice Saramago, sería todo mucho más fácil de entender si confesáramos simplemente nuestro infinito miedo, ese que nos lleva a colocar en el mundo imágenes a nuestra semejanza o lo que pensamos ser a nuestra semejanza. O sea, esta idea de que tenemos que apoyarnos en algo fuera porque lo que está dentro tenemos que esconder de alguna manera. Llegamos entonces aquí a una situación de crisis que nos lleva a una emergencia emocional. Tenemos aquí, en esta emergencia emocional, la inhibición o facilitación emocional, y que viene de una para otra. O sea, como dice Mario Zuckerberg, de un lado a otro, de mí para el otro, ¿no? Esta inhibición o facilitación emocional nos lleva a la activación de esquemas desadaptativos precoces, que por su vez influye en la evocación de memorias autobiográficas, llevando a que sean principalmente categóricas, van a llevar a modificaciones en el procesamiento de información que van a reforzar la situación de crisis. O sea, tenemos el círculo aquí del homo demens, si queremos. La cuestión es que, ¿qué puede hacer la psicoterapia aquí? En mi perspectiva era algo que no consigo hacer aquí, pero era romper esto, romper ese círculo. Me da igual si lo rompemos por acá, difícil, es más externo, si lo rompemos por acá, si lo rompemos por acá. Consideramos que la comprensión de los procesos de evocación de memoria en la depresión son de gran utilidad para la intervención del psicólogo clínico y del psicoterapeuta. Esa referencia a la psicoterapia me lleva a un muy breve abordaje de este proceso y os garantizo que ya estamos en el final del viaje, una tentativa de subrayar algunos aspectos comunes a los diferentes modelos. Este abordaje de encontrar de denominadores comunes a los diferentes modelos de psicoterapia me seduce muchísimo, mucho más que de una forma fundamentalista defender mi modelo teórico, mi modelo psicoterapéutico es el bueno, todos los otros son los malos. Esto es una lógica de pensar, la cual me hace alguna confusión, porque cuando cristalizamos un modelo, hacemos un dogma. Un dogma es lo contrario de la ciencia. La ciencia está en crítica constante, modificación constante. Es fundamental que, más aún cuando trabajamos con el otro, que la importancia no es yo decir qué bueno es mi modelo, fue eficaz para esta persona. Mi modelo, junto con otro y con otro y con otro, llevó a que esta persona bajara su nivel de sufrir. Ese es mi objetivo. Por eso me interesa mucho más, en cuanto psicoterapeuta, los denominadores comunes que las gran eficacias de un modelo único. Considero la psicoterapia como un proceso de interacción entre la persona que sufre y el psicoterapeuta. Esto está
asentando en un referencial teórico y utilizando técnicas específicas y validadas. El psicoterapeuta va a establecer con la persona un proceso comunicacional con el objetivo de resolver los problemas de la persona que llevan al sufrimiento. Nos dice Saramago, el desespero, lo sabemos todo, es humano. No hay historia, no hay registros en la historia natural que los animales desesperen. Pero aún el hombre, inseparable del desespero, se ha ganado el hábito de vivir con él. Lo aguanta en una última línea de frontera. Y después, más adelante, las horas pasan, cada una mayor que la otra. El silencio se va apretando alrededor del barco como los anillos de una cobra, de una serpiente. De vez en cuando el marinero bate con un hierro en la barca. Él solamente quiere escuchar un sonido que no sea el sonido de su propia sangre corriéndole las venas, o de su corazón, que por veces se olvida y entonces se despierta después de haber creído que se despertara, porque soñaba que estaba muerto. O sea, es aquí, ese es el sufrir. Y si salimos de lo romanceado y pasamos a muchas descripciones que tenemos, están mucho por aquí. Este apretar, el abrazo de la serpiente del miedo, o el abrazo de la serpiente de la culpa, o el abrazo de la serpiente de la tristeza. La psicoterapia puede incidir también sobre un proceso adaptativo de la persona a situaciones que le van a provocar el sufrimiento, trabajando en el sentido de, a través de un aprendizaje, conseguir solucionar las situaciones y la persona hacer su propio proceso de desarrollo. Estamos de acuerdo con Frank cuando nos dice: la relación o la alianza terapéutica es un aspecto nuclear para el desarrollo de la psicoterapia. Permite a la persona desarrollar la idea que es entendido en el motivo de su sufrimiento, posibilitando así el combate a los pensamientos que está sola y que siente cosas y vive cosas que nadie más entiende. Esto nos devuelve para el simposio, del primer simposio del día hoy. La relación o la alianza terapéutica es también importante para las expectativas de modificación que la persona siente y que son el principal agente motivador de la psicoterapia. La psicoterapia permite que la persona haga sus aprendizajes a través de procesos comprensivos de cómo empezó, sus problemas, cómo los mantienes, a través del descubrir de respuestas alternativas, a través de la reelaboración de los procesos relacionales. Le permite también nuevos vivires, nuevos sentires, y la escoja de utilización de respuestas más adaptadas. El proceso de aprendizaje va a permitir y a desencadenar nuevas cuestiones y nuevas respuestas que permiten el establecer de una forma continua, de un continuo de la modificación, ya que estos factores van a implicar que la persona va a experienciar, va a sentir emociones de una forma que le es nueva, de una forma que no conocía, algo que es como una revelación. Pero es fundamental que la revelación sea autorrevelación y que el psicoterapeuta tenga algún cuidado con las ganas que podrían tener para su propio self, de que qué bueno soy yo, qué bueno el otro me siente, porque fui yo que le revelé las cosas. O sea, algo como Dios. Es fundamental que el psicoterapeuta trabaje con la persona en el sentido que ella misma elabore, comprenda, y no pasar el poder para nosotros. Eso es fundamental, porque si no, toda la lógica de dependencia se está alimentando, puede pasar de poco importa lo que para el psicoterapeuta. Y tenemos de nuevo una reproducción. Y aquí, más grave, porque es una reproducción perversa, porque la persona
tiene confianza en nosotros y espera que eso no pase con nosotros. Y sabe que el ambiente, el setting terapéutico es un setting de libertad, en cuanto el exterior no. Por eso somos duplamente responsables. La aplicación de esos procesos comprensivos de sí, del propio, de las nuevas respuestas, de los nuevos aprendizados, en los distintos contextos en que la persona va estando, la aplicación del cotidiano de aquello que fue aprendido y vivenciado en psicoterapia es reforzado por todos los modelos psicoterapéuticos. O sea, esta lógica no la encontramos solamente en uno, en otro. Si pasáis a revisar todos los modelos de intervención psicoterapéutica van en ese sentido. Y esto me parece fundamental. Frank nos dice que el objetivo de la psicoterapia es el permitir a una persona que vaya a satisfacer, a tener satisfecha la necesidad legítima de afecto, reconocimiento y sentido de dominio, ayudándolo a modificar actitudes, emociones y comportamientos que son desadaptativos y que van a impedir que la persona obtenga estas satisfacciones. O sea, esto es otro aspecto común a todas las psicoterapias. No hay aquí, si queremos, nada de distinto de un modelo para otro o para otro. Por último, y para terminar mismo, me gustaría hablar de algunos desafíos que se colocan a los psicólogos y a los psicoterapeutas ibéricos. Tenemos una población envejecida. Este crecimiento de esta población envejecida nos coloca a los psicólogos clínicos un desafío en la formación específica para intervenir junto de esa población. Son problemáticas muy particulares, problemáticas de enfermedades crónicas que están asociadas a un gran sufrimiento, a un gran sufrir psíquico. Son enfermedades que se relacionan, por veces la enfermedad se llama soledad. Es una enfermedad horrible. La soledad es una enfermedad que nos va entrando, por veces entrando muy despacito, no nos damos cuenta, hasta el momento en que sentimos que ocupó todo el espacio disponible, y el espacio disponible somos nosotros propios, nuestro propio self. Complicado eso. Otro aspecto aquí tiene que ver con los individuos que pertenecen a diferentes comunidades que inmigraron para la península ibérica. En el caso de Portugal, muchos de ellos se están yendo, porque está mejor en Brasil o en Ucrania mismo que en Portugal, pero bueno, siguen allá. Y nos colocan desafíos específicos de la intervención del psicólogo clínico. Por ejemplo, tenemos que llevar en cuenta las diferencias culturales, las idiosincrasias de estas comunidades. Eso es algo fundamental. Si no, estamos mirando la psicopatología, estamos mirando el otro a través de nuestros ojos occidentales del sur de Europa. Y esto puede no tener nada que ver con el otro que tenemos delante de nosotros, que es un otro distinto, con valores, valoraciones sociales, morales, culturales, distintas de las nuestras. Las transformaciones en las estructuras familiares que llevan al psicólogo a una formación adecuada para intervenir en estas nuevas estructuras. Y esto es fundamental aquí, porque no es solamente decirnos, y todos creo que todo el mundo dice, yo no, homofóbico no, yo no soy. Sí, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo lo sientes? ¿Y cómo jugamos? Hay una película deliciosa de Alain Agnes, creo, una película francesa que traducción portuguesa era El gusto de los otros, y que enseña muy bien esto, lo que es distinto entre lo que yo digo cuando políticamente correcto estoy pensando y lo que yo digo cuando políticamente incorrecto estoy sintiendo mi sentir. Otro aspecto también, y pesado, muy fuerte, es la situación de la gravísima crisis de valores que tenemos y que vivimos, en que la solidaridad dejó de tener un significado. Y esto es un desafío extremo, un desafío límite para los psicólogos. Creo que cada vez vamos a tener más aquello que nos decía José Agustín Guatisolo, que son personas diciéndonos o sintiendo esto:
te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola, tal vez querrás no haber nacido. Creo que esto hace parte de nuestro cotidiano. Y en este contexto es fundamental que nosotros posamos decir, como decía también José Agustín Guatisolo en el mismo poema, entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Esa relación con el otro es algo que es nuclear y es un desafío para todos nosotros. Es en este pensar y en esta acción con las personas en crisis que es el núcleo de nuestro trabajo. Y, por último, algo que probablemente voy a tocar en algunas sensibilidades. Esto lo hago con preaviso, ¿no? Por eso mejor. La investigación y la publicación de esta investigación. O sea, los psicólogos, principalmente aquellos que estamos en las universidades, pero también los otros, vivimos tiempos de evaluación métricas de nuestra competencia. Somos evaluados por cuántos artículos has publicado. Esto es el presupuesto de evaluación. Y más aún, no es solamente publicar, es decir, cuántos artículos has publicado en los padrones EASY. La gran mayoría de esas revistas son de lengua inglesa. Y es solamente estas revistas que cuentan porque son las únicas que tienen factor de impacto. Pero tenemos allí, entonces, no interesa lo que y cómo. Interesa si publicaste en una revista con factor de impacto EASY. Me aparecen aquí algunas cuestiones. La métrica de las publicaciones es la forma adecuada de evaluar el trabajo de los psicólogos. ¿Será que los tiempos de reflexión sobre las investigaciones tienen que ser acortados para que podamos publicar y publicar y publicar? ¿Será que debemos instigar a hacer investigación no importa lo que, desde que lo publiquemos? ¿Será que la publicación valorizada debe ser la que está en los criterios EASY? Un tipo de agencia de rating de la investigación. Y ya saben lo que pasa con las agencias de rating. Estas cuestiones, mi respuesta para todas ellas es un rotundo no. También estoy en completo desacuerdo que solamente se valoricen los artículos en lengua inglesa. Considero, como decía Fernando Pessoa, mi patria es la lengua portuguesa. Yo, más extensivo, mi patria son las lenguas ibéricas. Así, nosotros, los psicólogos de las lenguas ibéricas, en mi perspectiva, debemos defender aquello que nos caracteriza y nos permite una representación de pertenecer, las lenguas que hablamos. Debemos, en mi perspectiva, crear condiciones para publicar en nuestras lenguas. Somos muchos millones de hablantes en los diferentes continentes. El portugués es la tercera lengua europea más hablada en el mundo, con 260 millones de hablantes. El castellano es la primera lengua europea más hablada en el mundo, con 406 millones de hablantes. Si juntamos al castellano y al portugués, el catalán, el galego y el euskera, tenemos más 10 millones de hablantes. El inglés tiene 328 millones de hablantes. Porque, estando en gran mayoría, tenemos de someternos al imperialismo lingüístico de una minoría. Es una cuestión que yo no entiendo. Porque todo lo que es anglosajón es bonito y bien. Y todo lo que está castellano, portugués, euskera, catalán, galego, no es tan bueno. Son los que hablan en esta lengua que después tienen que escribir en inglés para publicar. Por eso parece que la calidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con lobbies de publicación muy bien establecidos. Propongo que se inicie un proceso de asociación ibérica de los psicólogos que vaya a englobar los profesionales y los académicos en el sentido de, para allá, de encontrar plataformas comunes para los desafíos de la profesión
vaya a implementar condiciones para la valoración de la publicación científica en las lenguas ibéricas. Y creo que ese congreso puede ser el primer momento. Y como hablé poco de Saramago, déjeme que termine con él. Es siempre buena la libertad, aún mismo cuando vamos para el desconocido. Muchas gracias. ¿Cuestiones? ¿Almuerzo? No sé si hay alguna cuestión. Hola, sí, una. Al menos una. Perdón, no veo. Sí. Creo que has descrito muy bien y analizado las características del depresivo, también sus limitaciones estructurales, pero no sé si has dado respuesta a qué es lo que tiene que hacer el psicólogo en época de depresivos masiva, porque la crisis o el factor externo también tiene una influencia directa. Y has nombrado, como buen descriptor de las emociones que siente el depresivo, a Saramago, que era un luchador profundo, hasta el último momento estuvo luchando. Y ahí la ligazón entre qué podemos hacer como psicólogos y también como personas para luchar contra la depresión en tiempos de crisis, me parece, o yo no la he entendido, no has dado respuesta. Es posible. Vamos a ver, como persona, no sé. O todo lo que yo pueda decir en cuanto a persona no me parece que pueda caber aquí. Preconizar revolución y eso no da, ¿no? Por eso, como persona no da. Pero en cuanto a psicólogo, en cuanto a psicoterapeuta, sí. O sea, es fundamental el entender aquí que la respuesta, una de las respuestas posibles, después está relacionada con la vulnerabilidad de la persona, ¿no? Y esto es un aspecto que los esquemas, las emociones no nos pueden explicar. Tiene que ver con cómo esa persona va a responder y qué medios, qué mecanismos adaptativos podemos trabajar con esa persona, siendo que en algunos momentos la depresión es fundamental. En algunos momentos es fundamental que la persona deprima. En algunos momentos es fundamental que el psicoterapeuta no intente, déjenme jugar con las palabras, desdeprimir. Es fundamental, como dice un hombre que yo quiero mucho, es un psicanalista, aunque no sea de mi modelo teórico, pero lo quiero mucho, Antonio Coimbra Macho, dice en algunos momentos, dejen dormir el deprimido. Y por veces tenemos que dejar dormir el deprimido. Porque cuando no tienes trabajo, la devalorización y todo aquello que intenté hablar, esto te va a llevar a una respuesta. Y te lleva, grosso modo, dos tipos de respuesta. Una respuesta con la agresividad dirigida para mí y deprimo, una respuesta con la agresividad dirigida al medio, al otro. Pero el otro es difuso. ¿A quién le dirijo mi agresividad? ¿Al ministro? ¿Al gobierno? En nuestro caso, a la troika. ¿A quién? No tengo. Por eso, ella va a estar fuera de sitio. Y estando fuera de sitio, probablemente viene a mí o va dirigida a alguien que yo quiero mucho. Y cuando la dirijo a alguien que yo quiero mucho, la voy de nuevo a recibir con mi culpabilidad, mi miedo de perder el otro, mi rabia a mí mismo. O sea, estoy alimentando circularmente mi propio proceso psicopatológico. Por eso, aquí es fundamental que el psicoterapeuta consiga trabajar con esas personas en el sentido, no de resolver el problema en sí, porque no es solucionable. Si yo en cuanto a psicoterapeuta consiguiera resolver 0,1% del paro, pues sí, encantado, pero no puedo. Por eso tengo que trabajar en el sentido de la integración, pero no en un sentido de una integración acrítica. Yo, en cuanto psicólogo, en cuanto psicoterapeuta, no con la persona en relación, pero en esos foros, podemos discutir, y debemos, en mi perspectiva, ¿qué intervención? Y la idea de que tenemos que tener una intervención políticamente aséptica, para mí no hace sentido. Nosotros somos políticamente envolvidos. Y
la idea que podemos quedar quietos y dejar que el mundo nos pase alrededor es una forma política de estar en el mundo. Es una forma de colaboración con lo que va pasando. Por eso, en el trabajo, y eso se va a reflexionar en mi trabajo con el otro, se va a reflexionar en mi trabajo psicoterapéutico. Porque yo aún, y conseguí hacer toda la conferencia sin clivarlo, no tengo mi self clivado. Por eso, yo soy el mismo. Yo funciono en cuanto persona en mi relación terapéutica con el otro. Por eso, yo si estoy involucrado en las cosas, eso es fundamental para entender la misma realidad. Si no, estamos en una torre de marfil en que el mundo en nuestro alrededor es una cosa y el mundo de las personas es otro. Por eso es un trabajo a dos niveles, a nivel en la relación con el otro, en la comprensión con el otro, en el desmontaje y elaboración de algunos aspectos y de intentar con él encontrar mecanismos adaptativos o dejar en paz y después trabajamos. O sea, un proceso de elaboración interna. No sé si te he respondido. Muchas gracias.